¿Alguna vez has parado a pensar para qué escuchas nuestro podcast? ¿O para qué quieres tener más efectividad en tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a poner la efectividad en su sitio, cuestionándote para qué. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en diferenciar los medios y los fines. Y yo soy León Sánchez, aprendiz en hacerme preguntas. Y ahora, ¿para qué hacemos este episodio? Muy buena pregunta. ¿Ves cómo eres un buen aprendiz en esto de hacer preguntas? No a ti mismo, sino incluso a los demás. Hay una frase que todos habremos oído y habremos incluso recitado en alguna ocasión que tiene que ver con eso de diferenciar entre vivir para trabajar y trabajar para vivir. Y a nosotros nos gusta jugar con esa frase y cambiarla utilizando la efectividad o la productividad. Es vivir para ser más efectivos o ser más efectivos para vivir. Hay una gran diferencia entre estos dos enfoques. Nosotros hablamos mucho de efectividad y a veces hablamos de técnicas, de herramientas, de metodologías, de formas de organizarse, pero siempre es interesante plantearse para qué hacemos todo esto, para qué tú que nos estás escuchando nos escuchas a nosotros o lees artículos de productividad o tienes interés en organizarte mejor. Ese para qué es lo que te va a ayudar a diferenciar la efectividad no como un fin en sí mismo, sino como un medio para algo mejor. Claro. Y parece tan obvio, parece que ya lo tenemos claro para qué hacemos las cosas, pero cuando paras a reflexionar un poco, resulta que no tanto. Yo siempre me acuerdo de los clientes de coaching, siempre cuando empiezo un proceso de coaching, empiezo con esta pregunta de ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? ¿No? ¿Para qué te has apuntado? Y muchas veces los clientes nos llegan con una pregunta inicial, una petición inicial, que es ayúdame a ser más organizado. ¿No? Yo necesito ser más organizado o más organizada. Pero después, cuando rascamos un poco, que resulta que visto el objetivo, tal vez no tiene tanto sentido organizarse de forma diferente. El problema no es que te falta organización, hay otro tipo de problemas. Por ejemplo, puede ser el problema de fondo es el sobrecompromiso, que realmente tienes demasiadas cosas para hacer. Y entonces, si este es el caso, si vas reorganizando el trabajo, organizando todo de forma diferente, pues al final no vas a solucionar el problema, porque tendrás todavía la misma cantidad de trabajo que tenías antes, pero ahora simplemente organizando de forma diferente. Pero continúa siendo imposible de asumir. Incluso tienes menos tiempo disponible que antes porque has perdido un poco de tiempo en reorganizar esta montaña. Y esta es la clave de esta pregunta de ¿para qué? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir y para qué? ¿No? Y esto también me hace directamente pensar en esta frase de Robert Frost que me gusta siempre de si trabajas fielmente durante 8 horas al día, tal vez al final llegues a ser el jefe para trabajar 12 horas al día. Ojo lo que pides. Sí, me recuerda hay un podcast que me gusta mucho que se llama The Minimalist y ellos utilizan también una metáfora cuando se habla de esto, ¿no? De las metodologías para organizar tu casa y para ordenar tu casa y ordenar tus cosas. Y dice, al final, ordenar tus cosas de una manera compulsiva lo que hace es encubrir tu síndrome de Diógenes. El problema no es que seas desorganizado, el problema es que tienes demasiadas cosas. Y si las organizas, lo que estás haciendo es espacio para seguir acumulando más. Con lo cual estás utilizando esa herramienta, esa metodología, para un fin que a lo mejor no tiene mucho sentido. Hay otra frase muy habitual que se utiliza con mucha frecuencia de Peter Drucker, que dice que no hay cosa más ineficiente que hacer muy bien algo que no merece la pena ser hecho. Tenemos que tener muy claro a qué vamos, al servicio de qué vamos a poner esas herramientas, esas metodologías o cualquier cosa que aprendamos con respecto a la productividad o la efectividad. Tal vez, igual que como ya la frase de Robert Frost que mencionó antes ya indica, ¿no? Vigila mucho lo que pides porque tal vez lo conseguirás. Y entonces llegas a un punto y he conseguido lo que yo he pedido, pero no era lo que realmente quería. Yo quiero otra cosa. Y para esto hay que reflexionar un poco, ¿no? ¿Para qué quieres ser más productivo? Porque no es lo mismo mejorar tu efectividad para conseguir más resultados trabajando las mismas horas, que puede ser una idea,
o conseguir los mismos resultados trabajando menos horas. ¿Qué prefieres, no? Que tu productividad, imagínate que seas capaz de ser más eficiente, que conseguir más cosas en menos tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer más cosas o vas a tener más tiempo? ¿Por dónde quieres elegir? Y obviamente no hay respuesta correcta, pero vale mucho la pena pensar qué es lo que te gustaría hacer. No seas el primero que trabaja mucho la eficiencia de las cosas que haces, con la idea de, vale, pues entonces puedo estar más tiempo a casa con mi familia, y una vez que lo consigues, simplemente resulta que tus compañeros y tu jefe te van a pasar más trabajo, porque tú eres la persona que lo hace de forma más eficiente. Y mejora que tú has querido no vas a conseguir, porque no pasas las mismas horas en la oficina, pero haciendo más cosas. Hay un libro de relatos de Ted Chiang, que es un escritor de ciencia ficción, y uno de sus relatos se llama Comprender. Y en él hay una metáfora que a mí me parece interesante aplicar a este caso. Hay un hombre que tiene un accidente, un ahogamiento en aguas heladas y como resultado pues está prácticamente al borde de la muerte. Y en la terapia para intentar recuperarle, sobre todo a nivel neurológico, le aplican una hormona, la hormona K, se llama. Y el efecto que tiene esta hormona es que de repente le mejora sus habilidades cognitivas, sus habilidades, se hace mucho más consciente de sus pensamientos. Esto que hablamos nosotros del cerebro humano y el cerebro mono muchas veces, pues él es cerebro humano a tope, todo es cerebro humano, con lo cual se va dando cuenta se va convirtiendo en una especie de superhumano. Tanto que lo pide el cuerpo es buscar otra dosis de la hormona, porque le está gustando tanto eso de ser cada vez más inteligente, que lo que quiere es seguir siendo más inteligente. Entonces, el relato lo que te va contando es un poco su descenso a los infiernos en busca de ese ser cada vez más inteligente, sin un para qué al que asociarlo. Es por el hecho de que puedo y por el hecho de que lo voy a conseguir. Pero cuando va rascando y se da cuenta de que no está al servicio de nada, cuando no hay un sentido detrás de eso que está haciendo, se acaba topando contra una pared y podría seguir este camino infinitamente y no tendría una solución o no tendría un lugar al que llegar, ¿no? Por eso es muy interesante el plantearse ese para qué, y además que es un para qué que tú tendrás el tuyo, yo tendré el mío y Jerún tendrá el suyo. Nadie puede decirte cuál es tu para qué. No. Yo creo que el para qué se ha hecho popular gracias a un libro de Simon Sinek, ¿cómo se llamaba? Empieza con el para qué, ¿no? Por lo menos en inglés sí. Era Start with Why. Empieza con el por qué. No, el por qué. Está mal traducido. Sí, es que, claro, ellos tienen el why que les sirve para el para qué y el por qué, pero no es lo mismo pensar el por qué causas que el para qué intención. Sí, efectivamente, ¿no? Es el libro que hemos reseñado para Ketchup Círculo. Para resumirlo, es un libro que debería haber sido una charla TED, y de hecho lo es. No compres este libro, simplemente o escuches nuestras reseñas y eres miembro de Ketchup Círculo, o busques el vídeo de charla TED que explica exactamente lo que hay que hacer. Y habla de este círculo dorado, ¿no? Donde están tu por qué, tu para qué. Y explica claramente que todo el mundo podemos explicar con mucha facilidad a qué nos dedicamos, qué has hecho hoy, ¿no? Después también podemos explicarlo cómo lo hemos hecho. Está mal perfecto. Pero después que sí preguntas, ¿y para qué lo has hecho? Muy pocas personas son capaces de expresarlo. Igual no solo en nivel de persona, también en nivel de organización. Es muy fácil saber, tu empresa, la organización donde tú trabajas, ¿qué hacen? ¿Y cómo lo hacen? Este es fácil de detectar, pero ¿para qué lo hacen? Es muy complicado. Y es importante porque, claro, si no tienes claro tú para qué, tampoco puedes saber el mejor cómo y el mejor qué. Ni siquiera si tiene sentido ese cómo y ese qué, porque a lo mejor dices, es que me los podría fundir directamente. Claro. Y si llevamos este concepto a la efectividad personal, pues habrá dos opciones, ¿no? Hay personas que simplemente su para qué o su por qué sobrevivía, que hemos visto muchísimos ejemplos, ¿no? Son personas que tienen un sobrecompromiso, queriéndolo o no queriéndolo, ¿no? Pues están en esta situación de estar desbordado, con muchos requerimientos profesionales, muchos requerimientos personales. Quiero mantenerlo todo bien, el mejor profesional, quiero ser un
buen padre, un buen madre, una pareja espectacular, quiero cuidar a mis amigos, mi salud, y no llego. Y me apunta a esto de la efectividad para buscar un alivio, para sobrevivir. Y a veces lo alcanzan, ¿no? A veces somos capaces de bajar un poco esta carga que tenemos, pero al final es más un por qué, ¿no? ¿Por qué quieres tenerlo? Porque quiero huir de la situación que tengo, evitar el dolor. Y no algo que tengo para realmente llegar al siguiente nivel. Y esta es la opción que nosotros en Kenso siempre estamos promocionando, ¿no? No hablamos de ser más productivo para sobrevivir o vivir sin estrés, no. Nosotros hablamos de vivir la efectividad para ser más feliz. Y esta es la efectividad como medio para la felicidad, para impulsar una vida mejor. Y este es lo que queremos, ¿no? Cuando hablamos de felicidad, vivir, que queremos que enseñarte que puedes vivir la vida que quieres lograr más impacto. Yo creo que es hora para una recomendación, Raúl. Que viene muy, muy adecuada a esto justo que estamos hablando. Para que puedas llevar el tema de este capítulo a la práctica, en Kenso hoy te traemos una herramienta y te dejamos el enlace en las notas del programa. Se trata de la rueda de la vida, un ejercicio sencillo que te permitirá analizar cada una de las partes de tu vida y explorar qué significa en concreto eso de la vida que quieres en ese aspecto concreto. Verás que como ejercicio de reflexión es muy sencillo, pero recuerda que lo importante de cualquier herramienta de las que te proponemos es que experimentes con ellas, las valores y decidas si son útiles para ti. Pues esto vamos a probar. Claro, especialmente cuando hablamos con nuestros clientes de coaching y hablamos de este tipo de reflexiones sobre el para qué quieres ser más productivo, a veces les choca un poco, especialmente si estos clientes vienen a nosotros pensando que nos vamos a dar una herramienta o un flujo de trabajo ya hecho, ¿no? Que vale, pues yo explico el problema y el coach, el Kike, Raúl o Diego me van a explicar cómo yo tengo que organizarme. Y un paso a paso, ¿no? Un guía burros que a veces digo yo, hazlo así, así, así y todos tus problemas habrán desaparecido. Y no es así, nos pidemos otra cosa, y especialmente hacia este punto de para qué, pues a veces provoca una cierta sensación de vértigo. Y me recuerda algo que leí hace tiempo, un texto que escrito por un tal Raúl Hernández. No sé si recuerdas de ese texto, Raúl. Es curioso cómo cuando uno lleva años escribiendo, hay textos que no te haces a la idea que hace tanto tiempo que escribí. Me vino cuando estábamos preparando este capítulo. Dije, yo escribí algo sobre esto no tanto. Hace no tanto es hace 10 años. Pero bueno, eso también da un poquito de vértigo. Pero venía a decir algo así como que ser productivo da vértigo. Empezaba diciendo que en algún momento me he acercado al precipicio de la productividad y he mirado para abajo. Y da vértigo. Hablo de la productividad bien entendida, es decir, no de la productividad que consiste en hacer muchas cosas como pollo sin cabeza o de tachar tareas como si no hubieran mañana, sino de la productividad que viene después de reflexionar sobre qué proyectos son importantes para mí o sobre qué tareas son realmente son importantes para este proyecto. Digo que da vértigo porque para empezar, mirar tu propia vida y tu actividad desde esa altura te obliga a plantearte preguntas muy serias, muy profundas. Preguntas que no estamos acostumbrados a hacernos, preguntas que desde luego no tienen una respuesta fácil. ¿Qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Qué proyectos son importantes y cuáles en realidad no tienen ningún sentido? Entre dos cosas importantes, ¿cuál voy a priorizar? ¿Cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar? ¿A qué cosas tengo que renunciar posiblemente para siempre? Son preguntas que tienen en definitiva el potencial de hacernos cambiar de arriba abajo nuestra vida. Y eso da miedo, y como resultado muchas personas prefieren simplemente no hacerse esas preguntas y regresar a su nivel de seguridad, al de las listas de to-dos controlables, tachables, en permanente crecimiento y a vivir en el lago de no llego a todo. Pero es que incluso si desafiamos ese primer vértigo, después hay más. Porque cuando uno reflexiona sobre los proyectos y tareas importantes, aquellos proyectos que realmente merecen la pena y aquellas tareas que realmente hacen que esos proyectos avancen de forma significativa, se da cuenta de que normalmente son difíciles. Y no tanto por una complejidad técnica, sino porque nos obligan a salir de nuestra zona de confort, a exponernos, a arriesgarnos, y por lo tanto son enormemente incómodas de acometer.
Y entonces preferimos demorarlas en el tiempo, meter entre medias muchas tareas intrascendentes pero más cómodas de abordar, que nosotros mismos nos encargamos de racionalizar. Tenemos mucho lío y así no tenemos que enfrentarnos al vértigo de las tareas relevantes pero incómodas. Y aún hay más, porque si realmente definimos las tareas más importantes que vamos a cometer cada día y nos ponemos a ello con el foco adecuado, superando el miedo que nos provocan, comprobamos que somos capaces de resolverlas en poco tiempo, lo cual nos enfrenta a otro vértigo. ¿Qué hago con el resto del día? Porque todos decimos que tenemos mucho que hacer, que si tuviera más tiempo, pero luego cuando te enfrentas a esa disponibilidad de tiempo, y si no que se lo digan a muchos jubilados o a cualquiera un domingo por la tarde de esos eternos donde dices, es que no sé qué estoy haciendo, te bloqueas, te ves sobrepasado. Y ante esa visión, mucha gente prefiere no ser tan productivo. Así te evitas la pregunta. Hay veces que uno oye hablar de productividad como si fueran meras técnicas para hacer cosas rápido. Y no es eso. Al menos no es solo eso. En el fondo, la efectividad bien entendida sirve sobre todo para enfrentarnos con nosotros mismos. Muy interesante, y efectivamente. No, es verdad, da vértigo y no es tan fácil. Por tanto, hacemos esta pregunta y yo recomiendo a todo el mundo que coges este coche de DeLorean del regreso al futuro y desplázate al futuro. Imagínate, mira, has conseguido ser más efectivo. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo será un día típico? Este ejercicio de visibilizar un día de aquí a un año, por ejemplo, o 3 meses, no hace falta ir tan lejos. Y pensaba, yo quiero ser más productivo, yo estoy escuchando aquí este episodio de podcast, ¿para qué? ¿Cómo me cambia la vida? ¿Cuáles son realmente los cambios significativos que he conseguido en calidad, en cantidad, de las cosas que hago, en felicidad, ¿no? Y hacer esta pregunta es tal como has escrito tú, es incómodo, es muy incómodo, porque a veces tenemos que enfrentarnos a también lo que has explicado, ¿no? Prefiero mantenerme ocupado haciendo cosas para evitar este dolor, para no tener pensando tanto. Es mucho mejor que leo otro artículo más, escuche otro podcast más, que ponerme las manos a la obra y hacer algo que realmente es mío. Hay un ejercicio muy interesante que planteaba en una charla Tim Ferriss, yo creo que hablaba con Cal Newport en una entrevista que no hace tanto, y venía a decir, para estos frikis de hacer muchas cosas, realmente si tú haces un ejercicio de irte adentro de 5 años y ver cuáles de todas este montón de cosas que estás haciendo a día de hoy tienen de verdad el potencial para afectar realmente a tu vida dentro de 5 años, verás que hay muchas de las que estás haciendo que no aportan nada, que no te van a permitir cambiar tu vida, que no te van a permitir acercarte a la persona que tú quieres ser. Y hacer ese análisis desde esa perspectiva cuesta porque te lleva a desmontar un poco tu tenderete, ¿no? A desmontar el cómo tienes montado tu día a día, en a quién le prestas atención, a qué tareas, a qué personas, a qué actividades. Pero si no haces eso, entonces, ¿qué? Por eso, cuando hablamos de efectividad, hablamos de que tiene el potencial de cambiar tu vida de arriba abajo, solo si la enfrentas con verdadera curiosidad y con verdadero interés en llegar a ese nivel de profundidad. Claro. Y con esto vamos a otra recomendación, yo creo. Porque efectivamente, tal como has comentado antes, queremos ofrecerte recursos. Nosotros explicamos aquí en media horita, 40 minutos, a un tema, pero a veces hay temas que son más interesantes y tal vez te gustaría profundizar más en este tema que estamos tratando hoy, el de para qué ser más productivos. Y por eso recomendamos cada semana una herramienta que ya has escuchado antes y además un libro para tú poder seguir tirando del hilo. En esta exposición traemos un libro que se llama Designing Your Life, de Bill Burrett y Dave Evans. En este libro lo que puedes encontrar es un método para afrontar estas decisiones, este cambio de vida, pero de una manera que dé menos vértigo, que no es tan grande, tan espectacular, ¿no? En vez de hacerlo de golpe, que es algo que siempre cuesta más y además encima que hay aquí un enorme riesgo de caer en la fantasía escapista. Entonces, en este libro proponen hacerlo poco a poco, partir de donde estás
Y además, a partir de este momento, crear experimentos. Y a partir de ahí, ir refinando tu vida, hasta que al final tienes la vida que tú has diseñado. Al final es un libro que te te pone en situación de imaginar hacia dónde quieres ir, pero no te dice vete ya, no intentes resolver 5 escalones de repente. Vete probando a ver si eso que tú crees que quieres, realmente lo quieres. No lo dejes todo para irte al campo en una pequeña pedanía perdida en el monte. Vete primero a pasar 15 días. A ver si... Y vete 15 días en verano y 15 días en invierno. A ver si es igual todo. Y solo si esos pasos van teniendo sentido, pues continúa. Muy bien. Pues esta es la segunda recomendación de este episodio. Y con esto ya... Sorpresa, después de 21 minutos ya estamos terminando. Porque yo creo que no hay mucho más a explicar sobre este tema, sino la importancia de hacerte esta pregunta. ¿Para qué? ¿No? Grábate estas palabras en tu mente y cuando abordas algo, cuando quieres cambiar algo, cuando quieres mejorar algo, empieza con esta pregunta de ¿para qué? ¿No? Es una pregunta pequeña en apariencia, pero es una pregunta muy grande en términos de profundidad. Cuando hablamos de efectividad, probablemente sea la pregunta más importante. Es ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Para qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Y para qué aplicamos unos distintos métodos, técnicas, lo que sea? ¿Qué es lo que queremos conseguir? Porque además eso nos va a dar la piedra de toque de si estamos consiguiendo los resultados que buscábamos. Si el para qué es muy táctico, muy de quiero hacer 20 tareas donde antes hacía solo 10, pues lo puedes comprobar. Ahora, si el para qué es tener un determinado impacto en tu vida o cambiar tu vida en determinado sentido, bueno, pues ahí es donde vas a tener que hacerte las preguntas adecuadas para ver si estás llegando a obtener ese cambio que deseabas. Muy bien. Yo creo que es un buen resumen de que hemos hablado hoy. Y obviamente, si estás escuchando esto, ahora toca a ti. Llevarlo a la práctica, porque como siempre estamos diciendo aquí en el podcast, consumir información con acción es efectivo. Y si eres miembro de Kenso Círculo, puedes descargar el plan de acción desde las notas del programa. En este plan de acción encuentras algunas hojas para analizar tu vida, para diseñar tu vida y definir tu propósito de la efectividad. Y si tú también quieres tener acceso a este documento y recibir además los episodios sin publicidad, descuenta nuestros cursos online, cada mes un episodio extra donde reseñamos un libro, como el de Start With Why, de Simon Sinek. Y nuestra eterna gratitud, pues dirígete simplemente a la página kenso.es/círculo. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jeroen buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Antes de pensar en los cómo, piensa en los para qué. Nos escuchamos muy pronto. Chao.